Da igual, ya voy yo. Hola. Buenas noches, aquí Schadenfreude. Bienvenido una vez más a League of Ciencia, el programa donde os explico cosas científicas aprovechando que clicáis porque habéis visto un dragón en la miniatura y eso mola. Hoy venía a hablaros de dragones y sus cosas dragoniles, porque vamos a hablar de Shyvana, la medio dragón. ¡O eso es lo que quieren que creamos! Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Shyvana es una criatura con aspecto de humana, pero que nació de un huevo de dragón, así que tiene magia poderosa muy alta en el body y puede transformarse en un dragón, convirtiéndose en una bestia con un aliento de fuego y que one-shotea básicamente. Además, como es medio dragón, tiene una pasiva que hace que le haga un 20% más de daño a los dragones, porque como todos sabemos, el tipo dragón es súper eficaz contra el tipo dragón. Dicho todo esto, podemos empezar a plantearnos bien cómo funciona este personaje. Y creo que todos sabemos por dónde queremos empezar. A ver, está claro de lo que voy a hablar en este capítulo, sobre llamas características. ¿Por qué iba a hablar de este personaje si no? Su concepto único de personaje. Su Q, mordisco doble. La Q de Shyvana golpea con las dos manos a un objetivo, lo cual cuenta como dos golpes distintos, uno con cada mano. Esto me parece científicamente fascinante, y sin lugar a dudas en la frontera de conocimiento que podemos conseguir. El debate ya no es solo científico, sino también filosófico, de intentar comprender si pegar un buen kate con las dos manos cuenta como un kate o dos kates. Porque si juntara las dos manos y pegara un solo puñetazo, estaría claro que cuenta como un solo golpe. Pero al ser con las dos manos separadas, aunque el impacto es solo uno, aplica efectos de impacto dos veces. Simplemente increíble. Le hace a uno plantearse que es real y que no. Ahora en serio, no hemos venido a hablar de Suku, hemos venido a hablar de dragones. Hemos venido a hablar de monstruos legendarios que cupen fuego y su interesante biología. Hemos venido a hablar de esta farsante. Vale, ella creía que nadie se daría cuenta con su ala de dragón, y su fuego de dragón, y sus frases como El dragón se acerca. o Temblad ante el poder de un dragón. y... Pero la hemos pillado. Os voy a dejar un momento para daros cuenta. Fijaos bien, ¿en qué se diferencian los dragones elementales, que son dragones de verdad, de Shyvana? Venga, pensad como un biólogo. Los dragones tienen 4 patas y 2 alas. Shyvana anda con su ala. Y ya está. Os parecerá una tontería, pero esto es tremendo. Significa que Shyvana está lejísimo de ser un dragón de verdad. Cualquier chalao puede evolucionar para adaptar su brazo a alas. Tenemos pájaros, murciélagos, pterodáctilos, pero no son dragones. A lo mejor pensáis que es una tontería, pero hay un cambio brutal entre uno y otro. Fijaos, aquí tenemos un mapa de toda la evolución. Daos cuenta de que nuestro pariente animal más cercano que tenga 6 extremidades son los insectos, las moscas y su gente. ¿Diríais que una persona y una mosca son lo mismo? Pues Shyvana no es un dragón, está bastante lejos de serlo. Es un giverno. Los givernos son precisamente eso, dragones con solo 2 patas y 2 alas. Aclarado esto, ¿qué haríais vosotros con su pasiva? ¿Tiene sentido que le haga más daño a los dragones si no a un dragón? Estaría bien que la cambiaran para hacer más daño al varón, ¿te imaginas? Bueno, el varón Nashor se llama así en referencia al título nobiliario de varón, que es el rango inferior a vizconde. De forma similar, el heraldo de la grieta es un heraldo, rango de oficiero de armas de muchos países angloparlantes, un rango inferior al rey de armas. Los heraldos eran mensajeros del rey, y muchos países siguen teniendo heraldos activos. Estos heraldos tenían también la tarea de estudiar y controlar los escudos de las familias poderosas y evitar engaños acerca del linaje y demás historias. Es por esto que a la ciencia que estudia la genealogía de los nobles y sus blasones y escudos se le denomina heráldica. Y como muchos de los dragones que empezaron a aparecer en los escudos y banderas no tienen patas delanteras, a los givernos se les llama también dragones heráldicos, por lo que Shyvana es un dragón heráldico y tendría que activar su pasiva con los dragones y con los heraldos. Queridos gamers, el rigor de Shyvana está cerca, y si nos unimos podemos conseguir que se haga justicia. Tienen que añadirle 2 patas más a Shyvana o hacer que también haga más daño y consiga estadísticas con los heraldos, y no lo digo porque esté más fuerte, porque me gusta el personaje, lo digo por la ciencia. Pero bueno, al margen de eso, vamos a hablar ya de la biología de los dragones, que es lo que pone en el título. Los dragones son reptiles, aunque probablemente de sangre caliente, como se piensa de los dinosaurios. Sí, los dinosaurios parece que eran de sangre caliente, aunque sean reptiles. A fin de cuentas, corren y vuelan y probablemente tuvieran un metabolismo rápido. No cuadra mucho que un velociraptor tuviera que andar despacio y estar unas cuantas horas al sol como los lagartos. Y mucho menos un dragón. Aunque ojalá los dragones necesitaran tomar el sol para regular su temperatura. Sería muy bonito en su ironía, pero no vamos a tener esa suerte. Y por último vamos a hablar de su aliento de fuego. Qué guay los dragones escupiendo fuego, ¿eh? Bueno, espérate, no es lo mismo aliento de fuego que escupir fuego. Escupir y respirar no es lo mismo, quiero decir, ¿el fuego que escupe un dragón es un líquido o un gas ardiendo? Vamos a pensar bien esto desde el principio. A ver, ¿cómo puede un ser vivo generar fuego? Pues igual que cómo funciona un mechero. Necesitas una chispa y un combustible que vaya saliendo para mantener la llama. Ah, pero los mecheros van con gases, así que el dragón seguro que lanza un gas comprimido que se descomprime al hacer el disparo de fuego y se lanza al enemigo, ¿verdad? Bueno, yo no estoy tan seguro. Hay dos cosillas que no me cuadran.
Lo primero es que los gases son mucho más difíciles de controlar. Al salir al aire es mucho más fácil que se expandan en todas direcciones, produciendo más una explosión que un chorro. Fijaos en cómo dispara el veneno esta serpiente. Es un disparo que recuerda mucho más a cómo entendemos que debe lanzar fuego un dragón, ¿verdad? Además, no estamos hablando de cualquier dragón, estamos hablando de Shyvana, no lo olvidéis. Shyvana deja un charco de fuego cuando lanza su habilidad. Que yo sepa, los charcos ardiendo no los producen los gases, sino los líquidos. Si me preguntan a mí, diría que hay parte de ambos. Y en la naturaleza hay rutas metabólicas de sobra para producir gases combustibles como el metano o líquidos como el dietiléter o los alcoholes. Por cierto, dato curioso, tanto el alcohol como el metano son subproductos de metabolismo primario de distintos tipos de bacterias. Quiero decir, que lo hacen de manera natural cuando comen. Este tipo de reacciones son muy ineficientes para que las pueda llevar a cabo un organismo desarrollado como un dragón. Así que yo apostaría a lo que fuera a que el órgano donde se produce el combustible está lleno de bacterias que lo hacen por él. Tiene que tener un estómago aparte donde se procesa lo que come después de que el dragón haya absorbido los nutrientes más importantes y ahí da de comer a un puñado de bacterias que hacen el fuego por él. Y la verdad es que me mola. Ok, tenemos el combustible, solo falta la chispa. Una idea muy común es que puede funcionar con bioelectricidad, igual que las anguilas eléctricas. Pero me parece ya mucho que un mismo animal vuele, lance fuego y controle la electricidad. Te me calmas con el control de los elementos. Creo que hay una opción más factible evolutivamente. Sus dientes. Igual que la piedra del mechero, igual que hacer una chispa con 2 piedras, creo que un dragón podría encender una chispa con un buen golpe entre sus dientes. Pero hay un problema, no cualquier piedra o mineral sirve para hacer fuego. Necesita una piedra dura, el pedernal, y una que sea rica en hierro, puesto que la chispa es una partícula incandescente de mineral de hierro, que es suficientemente caliente para encender el fuego. Por eso el mechero de Minecraft es pedernal de hierro. Total, que los dientes son hidroxiapatita de calcio, no nos valen. Pero... ¿sería posible hacer dientes con un mineral de hierro? Al final, el hierro dentro de lo que cabe es un elemento bastante compatible con la vida. Pues los dientes más duros del reino animal los tienen las lapas, y sí, justo están hechos de goecita, que es oxihidróxido de hierro 3. ¡Buah! Me encanta cuando las cosas cuadran también, ¿eh? ¡Qué maravilla! Si olvidamos todos los demás detalles sin importancia que no he tratado en este vídeo porque no había por dónde cogerlos, Shyvana es un dragón, que no es un dragón, perfectamente válido científicamente. ¡Hala! Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Aún no me he puesto con la sugerencia de campeones del capítulo anterior, pero es que ya tenía grabado este y me apetecía mucho y además que me conocéis perfectamente y me habéis dicho campeones que sabéis que no los juego. Entonces yo no sé a qué vais, pero bueno, ya iré siguiendo con lo que toque. De momento, buenas noches y... 4, 3, no, 30 segundos, ¿eh? Ya está. No. 30 segundos, no, espérate. 4, 2, 1, ya. No, ¿cómo que ya? No, espérate 10 segundos. ¡Un momento! 4, 3, 2, 1. ¡Lo voy a perder yo! Tiene que ser Roma. Sería la Ay. lista.